tan singular. Una visita, lo considero así, ojalá ustedes también, de excepción. No es habitual ni es fácil, y ustedes lo saben, estar cara a cara con un hombre culto, preparado y que ha tenido una vida, desde luego, fuera de lo normal, y me van a entender, porque el oficio de exorcista todavía sigue siendo algo tan desconocido, tan lejano, tan lleno de leyenda y, ojo, tan lleno de verdad. Sigue habiendo personas, y en este programa hemos tenido varios ejemplos, que se enfrentan al mal, y no solo al mal como concepto o vida lejana, sino quizás se enfrentan en este siglo XXI al demonio, al diablo, a Satanás. Vamos a preguntárselo a él y que nos cuente, y vamos a aprender de su mundo. Juan José Gallego es el exorcista oficial de la Archidiócesis de Barcelona, y es un honor tenerle aquí. Juan José, bienvenido. Y yo también muy contento de estar con vosotros. Porque usted es un hombre absolutamente sencillo y natural, cuenta las cosas de una forma... He tenido el placer de entrevistarle para la radio, y quizá por eso sorprende más, ¿no? Fuera de dramatismos y como un oficio que a los demás nos deja impresionadísimos. Pero creo que usted, al principio, Juan José, también tuvo ese miedo absolutamente humano, ¿no? Pues tuve mucho miedo, porque el señor cardenal, el que estaba antes de yo, de mí, de exorcista, pues se marchaba, lo destinaban a otro sitio. Y allí él me dice, ¿y tú no aceptarías esto? Yo creo que fue el Espíritu Santo el que me inspiró. Dije que sí. Y cuando llegué a casa, digo, ¿pero qué he hecho yo? Miraba para atrás ya por la noche, que estaba paseando a la terraza, y veía demonios por todas partes. ¿Cuál fue su último exorcismo? ¿Cuándo ocurrió, Juan José? Pues mira, esta mañana recibí una llamada de un muchacho de Valencia en el tren, cuando venía en el tren, que fue un caso de esos, quizá el caso más difícil que yo he tenido. Y cuando vino, oyes, vi una cosa aquello impresionante. Estaba sentado, ahí no había allí los bancos, porque yo no sabía lo que venía. En un momento determinado, como si le hubieran pegado un empujón, cayó él y la silla, y yo me quedé asustado. Digo, ¿qué podrá pasar aquí? Y este era un muchacho que cuando empezaba el exorcismo empezaba con unos movimientos violentos, una cosa que yo era, una cosa esta. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos a tu reino, hágase tu voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos. Lo que hablan de fuerza casi sobrenatural. Sí, casi, porque no había manera de controlarlo. Y este muchacho, pues, digo, ven, que vamos a hacer el exorcismo. Absolutamente nada. Yo le preguntaba, oye, ¿cómo estás? Bien, no hay ningún problema. Y sigue, lo que pasa que, claro, esta gente llevaba muchos años con esto. Eso crea ciertos hábitos, claro, hasta que sales, porque eso sí. Y hoy me llamó, muy asustado, viniendo en el tren. Dice, empiezo a sentirme mal. Digo, no dejes la oración y todo lo que te aconsejé, ¿eh? Esto hay que tirar para adelante. Y bueno, no lo sé. Anoche la llamaré otra vez. Y este era un caso de esos muchachos, pues, de 32 años. Juan José, le hacía esa pregunta porque puede parecer contradictorio, siglo XXI, tecnología, ordenadores, mundo absolutamente mecanicista, y usted sigue combatiendo al diablo y a personas que acuden al Obispado de Barcelona, y se está incrementando el número de personas que creen tener el demonio dentro del cuerpo. Yo creo que sí. Yo te diría, por mi experiencia, que sí. Yo estoy recibiendo gente porque hay muchísimas diócesis que no tienen exorcista, o que no saben que existe exorcista, o que no quieren, o no sé qué es. Y yo estoy recibiendo gente no solamente de toda la Cataluña, que en Cataluña oficialmente, yo creo que no digo ninguna mentira, pero creo que el único que está funcionando y que tiene esto soy yo. Y cuando usted habla directamente, y además ritual romanum de por medio, con la entidad, con lo que sea, con el mal, cada uno que lo interprete, llegan a pasar cosas. Juan José, se ha hablado mucho de esto, y otros exorcistas me lo han contado, nos deja perplejo. Por ejemplo, lo de la xenoglosia o hablar en otros idiomas. ¿Usted lo ha vivido? Lo he vivido. Lo he vivido. Había un caso, el primero que tuve, de que yo creo que era una lengua. Yo sé bastantes lenguas, pero allí no había nada que esto. Y estuvo, cuando entraba en trance, más o menos, hablaba. Y entonces digo, o vamos a hacer esto. Fuimos al día siguiente, el otro exorcismo, a grabar.
ese día no habló. O sea que... Usted quería registrar, como en la película del exorcista, Pues sí. quería registrar las voces, por si Pero acaso. no habló aquel día. Y tengo un caso que creo que todo lo contamos allá, de un muchacho de, diríamos, pues, de unos 20 y tantos años, que había allí cosas, venían sus padres, y entonces él, en un momento determinado, cuando estoy yo en el punto más álgido, dice, con una voz cavernosa, que es otro de los puntos también que no sabes qué voz es él, pero no es él. Te mando y te ordeno que no reces más Padre Nuestros. Y yo me quedé un poco esto. Y le digo a su madre, pero ¿qué va? Si no ha estudiado nunca y si estamos unos problemas con el grandes, ¿qué vas a ver latín? Ni mucho menos, nada. Lo había dicho en latín. En latín, perfecto. Además, sabes que en latín son los casos y concordaban los casos. Yo ahí sí que doy fe de ello, porque concordaban totalmente los casos. Claro, eso te deja un poco... Que una persona, no voy a decir analfabeta, pero iletrada, que no Sí, sabe latín, que además... y le habla a usted en latín. Sí, señor. Fue esa frase completa. Te mando y te ordeno que no vuelvas a rezar más Padre Nuestro. ¿Y en alguna ocasión en pleno exorcismo, a pesar de su fe, padre, ha sentido un poco el miedo, yo no sé si ante las transfiguraciones, ante los fenómenos que estaba viviendo? Mira, yo te diría que al principio sí que lo tuve. Pero en este momento, el otro día, una señora, estábamos con el exorcismo, había sido un caso muy raro porque había aparecido fuego en casa, empezó a arder primero por las piernas, la cama donde estaba allí, vinieron allí corriendo su yerno y su mujer, su hijo y su mujer. Y luego empezó a medio de la cama y luego al final esto. Y aquello era un caso, venía con todo el pelo chamuscado. Pues esta, cuando empezamos el exorcismo, la nuera, que era americana, pues estaba yo haciendo el exorcismo y ella con una voz que te quedabas... Ahí no me impresionó, pero que te quedabas... ¡Cállate, cura! ¡Cállate, pero a grito pelado! Yo, oye, sin inmutarme, yo seguí con el ritual, tira que te va, pero a gritos pelados. Y había ido a ver al cura, al párroco de la parroquia de él, y le tomó tal miedo que me llamó a mí y dice, tengo aquí un caso muy raro, ¿tú quieres recibirlo? Yo sí, mándalo. Y luego, pero fíjate que esto es importante, porque creo que nos ayuda mucho, yo antes de hacer el exorcismo, lo que me preguntabas antes, yo tengo una sesión, 2, 3 o 4, los que haga falta, para ver quién es esta persona, qué es lo que siente, dónde empezó todo. Y yo hasta que no tengo ciertos indicios, la certeza total no la tengo nunca. Yo esto lo digo y lo digo con toda eso que algunos dicen que no, es que no la tengo. Porque hoy día hay ciertas enfermedades que tienen síntomas muy parecidos. Ahora, cuando yo veo una serie de yo qué sé, pues una aversión total a todo lo sagrado, unas fuerzas extraordinarias que tal y cual... Porque hay luego otra cosa que también antes era frecuente, y yo eso no lo he hecho nunca. Preguntarle al demonio cómo se llama y tal. Yo no lo hago porque el demonio es el padre de la mentira. Y el demonio lo que quiere es llevarte por su camino. Y es Pero se traza diálogo en ocasiones con lo que parece que, aunque uno no lo quiera, yo no lo he tenido nunca. No lo he tenido más por principio. Pero porque lo he evitado, ¿no? Lo he evitado, sí. Y luego, pues sí, hay unos síntomas, a veces síntomas raros de ellos que tú, pues yo qué sé, adivinas que hay algo. Adivinas. Padre, creo que hay una cosa que es fundamental, y es que muchas de las personas que ahora están llegando hasta usted, muchas vienen por una incursión, por ejemplo, en el mundo del espiritismo, de la Ouija. ¿Eso está pasando ahora mismo? Sí. ¿Qué ocurre? ¿Son casos especialmente difíciles? No, son casos como los demás. Lo que pasa es que el origen viene de ahí. Gente que se ha puesto a jugar, vamos a invocar los espíritus. El otro día me decía una persona, dice, no, si yo no, yo juego de un colegio y juego con... Digo, pues no enredes, porque a lo mejor no pasa nada, pero puede pasar. Y si te das cuenta, en la película El Exorcista, la nena aquella que sale está jugando con la Ouija. Podríamos contar, padre, y sí que es complicado, pero puede ser muy interesante, a grandes rasgos, ¿en qué consiste un exorcismo? ¿Qué hace usted? Bueno, Estas cosas que estaba contando ahora mismo. Bueno, pues mira, lo primero de todo, yo tengo que asesorarme, tener indicios más o menos creíbles o eso, de que aquella persona tiene influencia
porque la posesión es muy rara, se da muy pocos casos, pero la influencia demoníaca la tiene muchísima gente. Y entonces yo, una vez que tengo esto, lo primero que hago, digo, ¿quieres que te haga el exorcismo? Sí, sí, vengo a eso, padre. Bueno, pues vamos a hacerlo. Y entonces lo primero es una oración de protección a mí y a los que están allí conmigo. Y normalmente lo que se suele hacer es, se puede hacer un círculo con agua bendita para proteger aquello. Bueno, y después de esa, ¿cómo se llama?, de la protección que tú te haces a ti mismo, viene lo que llamamos la bendición del agua bendita, que es una bendición especial. Después de la bendición especial vienes ahí, le imponen las manos, y yo aquí tengo mucho cuidado porque a veces le cojo las manos. Y luego viene eso, después de eso viene el momento en donde se lee un evangelio, un salmo, y luego viene una cosa que es muy importante, es las renuncias a Satanás que se hace en vigilia de Pascua. Yo se las hago. Renuncias a Satanás, a sus pompas, a sus vanidades, tal. Y luego crees en Dios, crees en Jesucristo, tal, sí. Y sí, bien. Y después de eso viene lo que llamamos dos oraciones, que es la oración deprecativa, pidiéndole a Dios que le libere y que le ayude. Y luego viene diríamos que ahí es donde ahí tienes que tener una fe muy grande. Le mandas al demonio, en nombre de la fe de la Iglesia y de la oración de la Iglesia, que deje a esa persona en paz y que se vaya. Se ha hablado mucho de las sectas satánicas, muchas personas le han quitado hierro, leyendas, y sin embargo creo que por sus estudios y por lo que está viendo, las sectas satánicas hoy en día en España, Barcelona, están operando. Y en todo el litoral mediterráneo, ¿eh? Yo una vez en Valencia dije, yo vivía antes en Valencia, que era la zona más infestada de toda España. No sé si es por la cosa de más relación con Europa, no lo sé, porque a mí lo que me preocupa ahora mucho, y hay mucha gente de casos de América, vienen casos rarísimos, de América del Sur, de Perú, de Bolivia, de Brasil, de Ecuador, casos rarísimos. ¿Por qué rarísimos? Son distintos además te vienen ahí con la magia negra, con cosas, hay una serie de sectas, una serie de cosas ahí. Y luego hay muchos en estos casos que la evangelización fue muy profunda, pero ha quedado por ahí mucha cosa de magia, idolatrías antiguas. Y una cosa, padre, que me parece muy interesante. Alguna vez me ha comentado una escena que nos puede parecer increíble, pero que ocurre en su día a día cotidiano, vamos a decirlo, en esta pelea, ¿no? En la iglesia, apartar los bancos, poner la colchoneta y casi en un toma y daga con la entidad, con lo que sea, observar, como usted comentaba antes, porque hay algunos que tienen una fuerza, personas que no es lógico ni normal la fuerza que emplean con el físico que tienen, por ejemplo. Y usted lo ha vivido y el exorcismo se produce delante del Cristo en la iglesia. Esa escena que me parece de película, me gustaría que lo contase porque es realidad. Usted la ha vivido muchas veces, ¿no? Claro que lo he vivido. Yo suelo llevar, cuando veo que son personas que ya las conozco, porque como vienen varias veces, si tienen reacciones, lo primero que hago los llevo a la capilla. La iglesia está al lado de la iglesia, una capilla pequeña, está allí el Santísimo delante. Y yo también tengo otra cosa, cuando no lo hago en la iglesia, yo tengo el Santísimo en un piscis allí y se lo doy a la persona para que lo sostenga. Y ahí bueno, dice, me quema, me molesta. Pero una voz cavernosa que incluso te impacta. Y luego no digamos, cuando empiezas a hacer el exorcismo y empieza a blasfemar aquel hombre con una fuerza y con una virulencia, y personas piadosas. O sea, aparentemente, porque el que está poseído solamente es cuando no actúa siempre, porque hay personas educadísimas que están teniendo funciones en la sociedad. Claro, ahí tienes que andar con un cuidado enorme porque yo tengo catedráticos, yo tengo incluso algún médico que viene allá. Influido, digamos, por... Viene allá que le haga el exorcismo. Claro, tienes que andar con un cuidado. Personas con bagaje científico, me está hablando. Sí, totalmente. Y la pregunta que le hago es, ¿y qué hacemos, o qué hace el hombre de la calle, el ser humano, para que esto le ocurra? ¿Por qué uno puede acabar en las redes de esa entidad? Esto es un misterio que te conté el caso de aquel muchacho que dice que tenía poderes y le ponía a su abuela las manos y su abuela parece que mejoraba. Y un día su abuela le riñó
Y a partir de aquel día no le puso las manos, su abuela se murió. Y entonces dice, ¿qué hiciste tú? Dice yo, renegar de Dios y decir que no quería saber nada más con él. Y claro, cuando no tienes a Dios, tienes lo otro. Dice, y este hombre ha estado, yo creo que poseído todos estos años. Porque además era un caso que estaba con su mujer allá, sentado en un banco y pegaba unos saltos del banco de 4 y 5 metros, una cosa terrible. Y ahí fue yo donde me di cuenta de que normalmente el que está ahí es porque se lo ha pedido o porque ahí está muy discutido eso, si uno puede hacer daño. Yo creo que sí puede hacer daño uno a otro con los poderes del demonio. ¿El diablo podría llegar, por su experiencia, Juan José, a hacer tanto daño, a matar a una persona? No. Si no es con permisión de Dios, no. Juan José, por desgracia no tenemos mucho más tiempo, porque creo que de alguna forma en esta amplia entrevista lo que estamos es conociendo cosas que habitualmente no se conocen por las películas norteamericanas, se conocen por los libros y no en el día a día con nuestra gente y en pleno siglo XXI, ¿no? Y creo que es el gran documento. Lo que está pasando hoy no solo se puede exorcizar, lo que hemos visto en las películas, por ejemplo, en los libros, una persona, sino que se puede llegar a exorcizar un lugar. Sí. Hemos visto algunas escenas lo he hecho. ¿Es el mismo procedimiento? Sí, pones un poco las mismas fórmulas, pero en lugar de decir esta persona, dices esta casa, esta habitación, etcétera. Yo lo he hecho. ¿Cuántos exorcismos, no sé si se puede calcular eso, el padre ha realizado? Pues no lo sé. Yo no sé si dije el otro día unos 300, no lo sé, pero algunos repetitivos, ¿eh? O sea, hay gente que viene y vienen y vienen, pero hay una cosa interesante. Normalmente el que viene vuelve. Es decir, o sea, no es que uno venga y ya... No, el que va y viene, vuelve. Pues es la historia del padre Juan José Gallego, exorcista oficial de la Archidiócesis de Barcelona. 300 exorcismos, siglo XXI, y las personas que siguen acudiendo en busca de ayuda. Seguramente cada espectador tendrá su opinión sobre qué genera estos fenómenos tan extraordinarios, tan extraños, y que nos ha contado, repito, con esa naturalidad, ese aplomo, esa rotundidad, nuestro invitado de excepción. Nos ha permitido entrar en un mundo que no es película, que no es leyenda, que es verdad, que está ocurriendo. Ahora ustedes opinen. Yo solo puedo agradecerle esa confianza, esa sinceridad y simplemente el apunte que quede aquí para cientos de miles de amigos de que esta pelea sigue. Y yo solo puedo decirle que seguro que muchas personas están muy agradecidas de su labor. Yo le agradezco que haya estado aquí con nosotros en Cuarto Milenio. Y yo a vosotros, porque creo que estas cosas, el otro día un compañero dice, cuando el padre Gallego sale por ahí, dice, quieres que la gente se dé cuenta de que esto es una realidad, que está ahí, que no es un misterio, no, es una realidad que está ahí, y yo hablo de esa realidad, y yo pues nunca jamás me había pasado por mi mente que podía ser exorcista, y lo soy. Padre, suerte. A ti. Suerte. Gracias. Y gracias por el programa que hacéis, ¿eh? Gracias.